Herramientas para detectar el fraude y el blanqueo de capitales, a cargo de Juan Miguel del Cid Gómez, economista, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático de la Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, miembro del grupo en España del proyecto EU-DeFi, patrocinado por la Comisión Europea y coordinado en España por la Guardia Civil, director de las jornadas de compliance que organiza la Fundación Empresa, Universidad de Granada, consultor en formación y conferenciante internacional para empresas y organismos estatales en España y Latinoamérica y autor de diversas obras que, por ya razones de tiempo, mejor no comentar. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Vale. Bueno. Creo que es importante que tengamos estas sinergias, ¿no? Donde antes, hace unos años, me acuerdo, donde el blanqueo de capitales era patrimonio exclusivo de los penalistas, ¿no? Pero bueno, ya desde hace tiempo se reconoce de que, bueno, es un campo multidisciplinar y aquí ya entramos investigadores financieros, abogados, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en fin, un grupo muy amplio de personas de distintos campos que yo creo que es importante, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo, agradecer al Consejo, al Colegio de Abogados de las Islas Baleares, a José Antonio, que me invitó. Y bueno, el tema lo hemos llamado herramientas. Cuando hablo de herramientas, ¿a qué me refiero? Bueno, pues sobre todo al conocimiento. O sea, ¿cuáles son las herramientas para detectar el blanqueo, el fraude y un montón de delitos económicos y financieros? Pues sobre todo el conocimiento, ¿no? El conocimiento se adquiere ¿cómo? Pues con el estudio, sobre todo veo que aquí hay gente joven y que, bueno, se inician en cosas que, bueno, quizás hayan oído hablar, pero no tengan un conocimiento muy profundo. Reciclaje permanente, o sea, todos tenemos que estar estudiando siempre nuevas maneras, nuevas formas, nuevas tipologías de lavado de dinero, que los delincuentes siempre van a ir por delante. Y, bueno, y siempre tenemos soluciones para problemas que conocemos, ¿no? Sobre todo, pero también en las empresas y en todos sitios debe haber gente imaginando cuáles van a ser las nuevas formas de delitos, es decir, cómo van a ser las nuevas formas de lavado de dinero, cómo se va a financiar el terrorismo, porque todo es cambiante, o sea, ya sabemos los patrones clásicos que existen, pero claro, los delincuentes, y sobre todo lo vemos con el terrorismo, lo que buscan es nuevas formas, nuevos patrones que hasta ese momento nadie pensaba que se podían utilizar. O sea, ¿quién pensaba, alguien había calculado la probabilidad de que las Torres Gemelas fueran derribadas? Pues me imagino que no. ¿Alguien pensó que el terrorismo podía hacerse ya de otra forma, con un coste tan bajo como alquilar una furgoneta y entrar en una calle llena de gente? Pues hasta hace poco no pensábamos que eso pudiera ser una forma de que el terrorismo se manifestaba, ¿no? O sea, teníamos unos patrones preestablecidos, unos terroristas que tenían que viajar, tenían que financiar los atentados, tenían que adquirir destrezas, luego volvían, se radicalizaban y tomaban algún tipo de acción contra la población indefensa. Ya prácticamente no se hace eso, o sea, no hace falta ni estar en contacto con otras personas, no hace falta viajar a zonas de conflicto, no hace falta prácticamente tener ni habilidades ni destrezas para manejar explosivos ni armas, simplemente alquilando una furgoneta que puede tener un coste bajísimo, pues se puede matar a 80 personas en una ciudad, ¿no? Con el impacto que eso puede tener y la repercusión desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, no solo vale conocer las formas tradicionales a través de las cuales la delincuencia se manifiesta, sino nuevas formas posibles de emergentes y que muchas veces no pensamos que pudiera pasar, ¿no? Entonces, herramientas, pues como digo, el conocimiento, la experiencia y también, ¿por qué no?, la intuición. O sea, a veces vemos cosas que no nos parecen normales. O sea, yo no sé, pero muchos casos de sanciones que se ponen a entidades financieras de primer nivel en el mundo, cuando uno lee ese informe por parte del organismo regulador, pues se queda asombrado. Es decir, cómo en un banco tan importante nadie se alertó de que eso que estaba pasando por allí, ese dinero que estaba pasando por las cuentas bancarias, al menos había indicios o sospechas de que pudiera estar relacionado con una actividad de lavado de dinero, de la droga, etcétera. O sea, ellos dicen que no, que en ningún momento pensaban que eso pudiera tener ningún viso de sospecha, ¿no? Y realmente pues resulta curioso, ¿no? Entonces, por eso yo siempre lo digo, o sea, el objetivo de las charlas, de las conferencias, no es solo aprender, que también, sino que todos salgamos de aquí con una inquietud mayor, o sea, de la que entramos. ¿Por qué? Pues porque se nos despierte la curiosidad y al final acabemos, un poco en broma, ¿no?, sospechando de todo lo que se mueve. O sea, que eso sería, digamos, el objetivo, sobre todo cuando damos
conferencias a sujetos obligados, decir, bueno, pues a partir de que usted salga de aquí va a sospechar de todo. Y eso es, digamos, es lo positivo que uno se puede llevar, ¿no? Bueno, hay un montón de delitos económicos. Todo eso podríamos englobarlo bajo la denominación de fraude, ¿no? O sea, es un acto que cometen personas, sobre todo hablamos de personas que están dentro de la propia empresa, y lo que buscan es obtener un beneficio económico, ¿no? Saltarse, pues sobre todo, los controles que pueda haber establecidos en una empresa, ¿no? En definitiva, lo que estamos hablando es de delitos económicos, que ahora verán, pues adoptan distintas manifestaciones, ¿no? No sé si conocen esta encuesta sobre delitos económicos realizada por una de las grandes firmas de consultoría del mundo. Y ahí se establece, le preguntan qué tipo de delito ocurrió en su organización en los últimos 24 meses. Casi el 55% de las empresas declaran que tuvieron en ese periodo de tiempo un delito económico dentro de la organización, ¿no? Y si ven, precisamente el blanqueo no está en las primeras posiciones de los delitos que más se producen en las organizaciones, ¿no? O sea, primero tenemos pues, la apropiación indebida, el soborno también y la corrupción. Está tomando mucho auge todos los delitos relacionados con el aspecto cibernético, ¿no? Después tenemos la manipulación de estados financieros, tenemos también el fraude fiscal y si ven el blanqueo de capitales está en la 7ª posición, ¿no? O sea, no es un delito que se cometa de forma muy frecuente. Hay otros muchos que por lo menos se detectan, es decir, la apropiación indebida pues resulta mucho más fácil de detectar, ¿no? Bueno, sobre todo cuando hablamos de delitos económicos hay algo que, bueno, y en realidad funciona, ¿no? Que es lo que se llama el triángulo del fraude. O sea, siempre tenemos que ver que se pueden dar tres componentes cuando se comete pues, un tipo de delito económico, un fraude en una empresa, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber un incentivo. O sea, hay gente que tiene problemas económicos, problemas de drogadicción, tienen un amante que puede ser cara, ¿no? Tienen que viajar a sitios porque, bueno, son adictos a hacer viajes. Y todo eso, pues, al final lo que le lleva es a cometer delitos, sobre todo de apropiación indebida, ¿no? Luego tiene que haber otro componente y es que exista una oportunidad. O sea, ¿la oportunidad qué es? Pues ausencia de controles dentro de esa organización. Que no haya una adecuada segregación de funciones. Luego todo eso posibilita, y esta quizás sea la causa, en la encuesta aparece como tal, quizás sea el componente que más propicia que se puedan cometer delitos dentro de una empresa, ¿no? La oportunidad. Y de ahí, pues, lo importante de establecer controles, ¿no? Ya, todo lo relacionado que ya se ha comentado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? De tener, pues, unos controles adecuados para evitar que se cometan esos delitos. Además de esos dos componentes, otro muy importante es la racionalización. O sea, la gente sobre todo los delincuentes económicos, lo que buscan es justificar. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Bueno, pues pueden decir, pues ya era hora que a mí me tocara, ¿no? O sea, aquí los directivos normalmente son unos ladrones, se han estado llevando el dinero, pues bueno, pues yo ahora si cometo realmente un acto donde me estoy apropiando de parte de los activos de la empresa, pues bueno, pues ya era hora de que yo tuviera mi oportunidad, ¿no? O también piensan, ya lo devolveré. O sea, en realidad estoy tomando un préstamo y al final lo voy a devolver. Muchos motivos también es por salvar la empresa. Piensen sobre todo, ahora veremos casos de soborno a funcionarios en el extranjero. Y dicen, bueno, pues es la única forma de entrar en determinados mercados. Si yo no pago un soborno, no puedo conseguir una licitación pública en determinados países. Yo no voy a poner en peligro mis puestos de trabajo ni que mi empresa pueda seguir funcionando. Luego, tengo que pagar, como única forma de conseguir contratos, pues lo voy a hacer. También hay casos donde empresas atraviesan dificultades financieras y al final se dice, bueno, pues esto es algo pasajero, ¿no? O sea, nos ha pillado la crisis, vamos a ver cómo podemos capearla. Hay que manipular los estados financieros, pues lo vamos a hacer. Porque esto al final va a pasar y todo volverá a ser como antes. Al final siempre se busca algún tipo de racionalización, ¿no? Justificación del por qué estoy haciendo esto, ¿no? El que aparece ahí es Bernard Madoff. Era un inversor que tenía un fondo de inversión en Estados Unidos. No era cualquiera. O sea, piensen que hablamos de delincuentes con una preparación muy importante, ¿no?
y que son miembros destacados de su comunidad. O sea, esta persona era director del Nasdaq, que es el mercado de valores más emergente de Estados Unidos, donde cotizan empresas tecnológicas, ¿no? Pues bueno, estuvo 40 años engañando a la gente. ¿Por qué? Porque tenía un fondo de inversión y para poder entrar ahí no podía ser cualquier persona. O sea, él daba una rentabilidad fija, al margen de cuál fueran los movimientos que sufrían los mercados financieros, entre un 10 y un 12%, y no cualquier persona podía entrar en su fondo de inversión. O sea, eran gente de dinero, tenían que venir recomendados. Y claro, al final, ¿qué pasó? Pues que cuando se descubrió todo, o sea, esta persona pudo engañar a todo el mundo durante 40 años, pues resulta que era una estafa piramidal. O sea, no invertía todo, solo invertía una pequeña parte de los ahorros que captaba, y en la medida en que nuevas personas iban entrando, eso servía para pagar la rentabilidad. Es decir, la clásica estafa piramidal. Que bueno, decimos, y esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Es decir, bueno, todo el mundo sabemos que existe la estafa piramidal, que puede ser más o menos simple o compleja, ¿no? Pero a pesar de eso siempre se da. O sea, es curioso. Y no se da en personas que tengan una cultura financiera nula, sean analfabetos, sino gente con una cultura financiera avanzada, bancos, fondos de inversión, fueron atrapados por esta persona. Y a veces es que la codicia supera todo. ¿De acuerdo? Y hay una máxima que es demasiado bueno para ser cierto, ¿no? O demasiado bueno para ser legal. Si a usted le ofrecen una rentabilidad muy por encima de lo que puede ser la del mercado, pues lógicamente eso no puede ser. O al menos tiene que sospechar de que algo puede que no esté funcionando correctamente, ¿no? Bueno, una forma de delito muy común en las corporaciones, pues sobre todo la manipulación de estados financieros. Lo que he comentado, ¿no? O sea, vamos a manejar la contabilidad de acuerdo con los objetivos que nosotros perseguimos. Y yo que soy profesor de contabilidad, aunque luego me pasé al blanqueo de capitales, porque la contabilidad es muy aburrida, el blanqueo de capitales es más divertido, ya ahora lo verán. Pero bueno, en realidad es que la contabilidad se ha convertido en algo ya muy complejo, ¿no? O sea, tenemos las normas internacionales de información financiera y realmente pues es fácil pasar la línea de lo legal. A veces se habla de contabilidad creativa. O sea, si hablamos de contabilidad creativa, pues sería manejar las cifras contables, pero dentro de la legalidad, ¿no? Y si ya estamos en el fraude, pues es saltándonos todas las normas. Entonces, lo que se trata es de falsear las cifras contables para que, sobre todo, los directivos muchas veces consigan sus objetivos. Piensen, las empresas tienen objetivos de beneficio que tienen que cumplir. Y cuando ven que esos objetivos no se cumplen, pues lo que se trata es de manipular la cifra de beneficio. Muchas veces, sobre todo, hay incentivos para que los directivos tengan pluses, bonos, de acuerdo con esos objetivos de beneficio, ¿no? O de acuerdo con las cotizaciones de los valores en bolsa de esa empresa. Luego, eso es un incentivo muy potente que al final lo lleva pues, a manipular esas cifras contables, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Aquí, bueno, entraríamos dentro del campo de la auditoría. Hay, sobre todo, partidas que son más susceptibles de manipulación, son de difícil valoración. Piensen que la contabilidad, yo siempre lo digo a mis alumnos, la gente piensa la contabilidad es algo como las matemáticas. Pues no. O sea, la contabilidad no es una ciencia, aunque a veces decimos, sí, bueno, nosotros decimos siempre, contabilidad es una ciencia, ¿no? Pero bueno, podría ser una técnica, pero en realidad no podemos nunca hablar de exactitud. O sea, tenemos unas normas, unos principios contables que están recogidos en la legislación mercantil, pero luego hay un gran margen para aplicarlos, con lo cual ahí interviene mucho la subjetividad. Luego, si estamos dentro de la legalidad, pues podríamos hablar de contabilidad creativa, pero si nos salimos de ahí, lo que estamos es en un puro fraude, ¿no? Registrando asientos ficticios, por ejemplo, manipulando. Muchas veces, sobre todo al final del año, cuando se ve que no se va a conseguir la cifra de beneficios, pues hay que mirar sobre todo qué transacciones se están contabilizando en los últimos meses, ¿no? Porque puede que lo que estamos contabilizando sean ingresos que realmente no se han producido. Y sobre todo aquí, grandes empresas, ha habido escándalos con empresas muy, muy importantes en el ámbito internacional, que incluso llevaron a la desaparición de una empresa de auditoría. Fíjense, Arthur Andersen era una de las grandes firmas de auditoría del mundo y desapareció por su implicación en un caso de fraude en Estados Unidos que fue con Enron. Enron era una empresa muy importante que llegó a ser como la cuarta empresa más importante de Estados Unidos y, lógicamente, pues tuvo una repercusión en este caso muy importante. Fue un fraude financiero muy relacionado con las cifras, con los estados contables, donde esta auditora tuvo una implicación más
que no detectar los errores, porque a veces también los auditores se les dice, bueno, ¿y dónde estaban los auditores? ¿Por qué no detectaron el fraude en esta empresa? Entonces ahí siempre nos movemos en un terreno difícil, o sea, porque a veces la auditoría contable no se diseña para descubrir errores que son intencionados. Si la dirección de la empresa ha creado todo un diseño de manipulación de los estados financieros, difícilmente los auditores lo van a detectar. Ahí habría que utilizar la auditoría forense, no una auditoría de cuentas que presupone que la empresa pues, se está comportando de una forma honesta, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas partidas que se pueden manipular, sobre todo lo que sea intangible, el fondo de comercio, los gastos de investigación y desarrollo. Hay empresas que afloran la marca y la valoran dentro de su activo, cosa que las normas contables no permiten. Empresas que tienen muchas filiales, o sea, eso también es algo bastante arriesgado a la hora de hacer una auditoría. Cuando hay muchas filiales en distintos países, eso hay que consolidarlo. Muchas veces se utiliza filiales en paraísos fiscales para mandar allí pues todo lo indeseable en la contabilidad, es decir, meter ahí deudas, pérdidas y luego no consolidarlas dentro del grupo, con lo cual pues la situación que presentamos no es realmente la imagen, lo que se llama la imagen fiel, ¿no? Luego realmente hay muchas formas de manipulación. Esto sería un caso que ha pasado en España no hace mucho, con la empresa Pescanova. O sea, una empresa de todos conocida, ¿no? O sea, nadie está exento de esto. O sea, a veces digo, bueno, pues empresas que nadie conoce, pero también empresas muy importantes, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño o más joven que salía este personaje por Navidad, ¿no? Rodolfo Langostino. Llévame a casa, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente esta empresa era una empresa conocida, de una larga tradición, empresa que cotiza en bolsa, pero que en un momento dado hace unas inversiones muy cuantiosas, 500 millones de euros, todo con financiación bancaria. Esas inversiones no producen el rendimiento que ellos esperan, se acaba la época del dinero barato y, lógicamente, pues tienen problemas de financiación. ¿Qué hacen? Pues todo un fraude diseñado desde los más altos niveles de la dirección, que es hacer una forma de financiación utilizando facturación falsa entre distintas compañías del grupo. Esas facturas sirven para descontarlas en bancos y obtener financiación. Es decir, vamos a ir tirando. Vamos a pasar esta tormenta, que la crisis seguramente acabará más pronto que tarde, y volveremos a la normalidad. Y eso es lo que en principio piensan. Claro, al final, pues todo esto se desbarata, ¿no? Es decir, no, los planes no se cumplen. Piensen en lo que comentaba, ¿no? Cuando una empresa o un grupo de empresas tiene tal cantidad de filiales en tantos países, todo esto hay que consolidarlo. Es decir, hay que hacer la refundición de todos los estados financieros de cada una de esas sociedades en uno. Y puede haber que haya operaciones intersocietarias que hay que eliminar. Ahí es donde ellos se valen, es decir, vamos a hacer una venta ficticia entre compañías del grupo, hacemos una factura, le ponemos incluso precios muy por encima del mercado y con esa factura me voy a un banco en Londres y le digo, oiga, vamos, descuénteme esta factura y es una forma de obtener financiación y de ir tirando suponiendo que el temporal va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, tampoco quiero cansarlos con el tema de la contabilidad, que incluso ya ni los profesores de contabilidad entendemos. Yo cojo informes financieros de 50 páginas o 100 y digo, Dios mío, esto va destinado a los inversores. Se supone que los inversores no tienen un conocimiento profundo en materia contable y tienen que utilizar los estados financieros para tomar decisiones, si invertir en bolsa, etcétera. Digo, bueno, si es que realmente esto es difícil de entender, ¿cómo una persona normal va a entender esto? Pues a ese nivel hemos llegado ya, ¿no? Es decir, la contabilidad se ha convertido en algo críptico, ¿no? O sea, antes hablaban de las monedas digitales, que también se llaman criptomonedas. Si ustedes miran qué significa la palabra críptico, el significado es hecho para que no todo el mundo lo entienda, solo para que lo entiendan unos pocos. Y realmente, un poco entre paréntesis con lo del Bitcoin, realmente difícil de entender. Yo me encuentro por ahí, hago conferencias a veces en América y tal, y acuden a estas conferencias de antilavado y demás, gente que son auténticos apóstoles del Bitcoin, defensores a ultranza. Entonces, bueno, pues yo tengo distintas objeciones sobre eso. Es decir, yo entiendo que todo lo que sean avances, nuevas tecnologías, nuevos medios de pago, pueden ser más baratos a un coste menor para determinado grupo de población, evitarnos comisiones innecesarias, pero realmente hay cosas que no se entienden. O sea, una moneda donde no hay un banco central. No sé si el Bitcoin vale ahora mismo como $5.000 o hacía unas semanas.
una volatilidad inmensa. Es decir, ¿quién controla la cotización del Bitcoin con el dólar? Es algo hecho para la pura especulación, digamos. ¿Cuántos bitcoins se pueden emitir en el mundo? O sea, dicen que es a través de un programa informático que hace, pues, digamos, que eso sea no manipulable por las personas. Entonces, yo no me quedo tranquilo que la emisión de moneda no esté en manos de una autoridad de un banco central, sino en manos de una máquina, ¿no? Supuestamente, que tampoco entiendo muy bien cómo se emite eso, ¿no? Luego, realmente eso plantea dudas muy importantes, unido a la dificultad que se ha dicho antes. Todos los instrumentos financieros que tienen una característica de opacidad, pues son el instrumento claro para el crimen organizado. Y tenemos muchos ejemplos, no solo el Bitcoin, como ha comentado antes el profesor, monedas que ha habido en otros países. En este caso, Liberty Reserve es una moneda que creó una empresa en Costa Rica. Yo he estado en Costa Rica trabajando ya varias temporadas y realmente lo que buscan estos delincuentes es legislaciones que son laxas o países donde no se persiguen los delitos financieros porque no hay medios, no hay policía preparada, no se conoce cuáles son estas formas de nuevos delitos que nadie entiende cómo funciona. Y mientras las autoridades se dan cuenta, pues ha pasado un largo tiempo. Y esa característica de anonimato es la que lo hace pues, convertirse en el mecanismo de elección para el crimen organizado. ¿Quién persigue al final estos delitos? Como ahora veremos, pues Estados Unidos, arrojándose, no sé, Estados Unidos parece que puede perseguir el delito a lo largo y ancho del mundo, como sería en este caso de la FIFA. No sé si conocen, pues, las acusaciones que hicieron el Departamento de Justicia, la Fiscalía, contra la FIFA. O sea, acusándolos, pues, de ser una organización mafiosa. Es curioso, ¿no? Todo el mundo sabía, es decir, esto era un secreto a voces, que los dirigentes de la FIFA cobraban comisiones en cualquier organización de torneos de fútbol que se hacían a lo largo y ancho del mundo. Todo el mundo conocía que eso existía, ¿no? Y nadie hacía nada. O sea, esto venía dándose durante décadas. Incluso tenían un código de ética, ahí aparece. En el código de ética, ¿qué se dice? Pues prohibido recibir regalos, prohibido, claro, lógicamente recibir sobornos. Pero bueno, al final podemos tener todos los códigos de ética que queramos en un cajón. ¿Y eso para qué sirve? Si no hay una concienciación desde la más alta dirección de que esas prácticas no se pueden dar y haya un mecanismo sancionador o haya un mecanismo de denuncia, todo lo que sabemos ya, ¿no? Canal de denuncia anónimo, etcétera. O sea, al final esto no sirve de nada. Es pura cosmética, puro maquillaje. Claro, una cosa que llama mucho la atención es la FIFA, ¿dónde tiene la sede? Es un organismo internacional que no tiene sede en Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos puede hacer una acusación contra, bueno, también la Fiscalía de Suiza, ¿no? Bueno, pues es realmente curioso, ¿no? Yo me entretuve en coger el escrito de acusación de la Fiscalía de Estados Unidos y ahí lo primero que aparece es países que optan al Mundial de Fútbol y después países que lo consiguen. Uno de los países que optó al Mundial fue Estados Unidos. Lógicamente los mundiales que va a haber, uno se va a hacer en Rusia, el próximo, y el otro en Qatar. Un país donde en verano hay 50 grados y no sé si se podrá jugar al fútbol, pero bueno, como tienen tanto dinero pueden incluso poner aire acondicionado. Aquí se demostró además que fue mediante el pago soborno, claramente, ¿no? O sea, los que tienen que votar por a quién le dan esa sede, pues fueron claramente sobornados, ¿no? Entonces yo creo que un poco viene por aquí, lo digo de broma, ¿no? O sea, Estados Unidos puede perseguir esto y de hecho toman la decisión de hacerlo porque presentan candidatura y no lo consiguen. Bueno, ellos justifican cualquier acción porque piensen que Estados Unidos hay leyes que, digamos, pueden tener alcance extraterritorial. Una de ellas, no sé si fue la que aplicaron aquí, es la ley que persigue el soborno a funcionarios extranjeros. Y muchas empresas, aunque no sean de Estados Unidos, pueden ser sancionadas por este motivo. Empresas que cotizan en bolsa de Estados Unidos, que tengan sedes o tengan filiales en Estados Unidos. O sea, ellos lo que buscan es algún elemento que pueda servir para lanzar la acusación. Entonces, en este caso, ellos dicen, bueno, pues si las personas que hicieron esta conspiración se reunieron en Estados Unidos, ya podemos hacer la acusación nosotros. Si lavaron dinero comprando apartamentos en Manhattan o en Miami, ya podemos hacer la acusación. Si el dinero pasó a través de bancos en Estados Unidos, o incluso si se enviaron emails
que pasaban por servidores en Estados Unidos. Luego, eso ya le sirve para tener un vínculo de jurisdicción y poder hacer la acusación. Y otra cosa importante es el papel de Internet en todo esto. Yo siempre digo a los alumnos, cuidado con lo que publican en Internet porque nada es neutro. O sea, todo el mundo ponemos fotos de, estoy dando una conferencia no sé dónde. Ay, mira que viene en la playa. Pero claro, hay alguien que ve eso. Lo pueden ver las autoridades fiscales, como fue en este caso. O sea, el que aparece aquí es un dirigente de la FIFA, ya se ha muerto hace unos meses, que se llamaba Chuck Blazer. Mr. 10%, realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que pasaba por sus manos cobraba una comisión. Fue el primer dirigente de la FIFA de Estados Unidos. Y tenía un blog donde publicaba pues estas fotos, ¿no? O sea, ahí aparece con Nelson Mandela, Hillary Clinton, en otro aparece con los jugadores del Barcelona. En definitiva, pues esto alerta a la autoridad fiscal y dicen, bueno, ¿cómo esta persona puede darse esta gran vida? Le hacen una investigación fiscal, la agencia tributaria de Estados Unidos, y al final pues ven que realmente lo que está manejando es dinero de sobornos. ¿Qué pasó? Pues que habló, delató a todos los demás, a cambio de tener la inmunidad, lógicamente, ¿no? Por eso digo a veces, sobre todo la gente joven, cuidado con lo que se publica en Internet, y no estás joven, porque si yo digo, mire, ahora estoy en, no sé, en Costa Rica dando una, aquí, pues la gente dice, oye, ay, qué bien, estás de vacaciones, no, vine a dar conferencias. Y todo puede ser malinterpretado. ¿Y cómo puedes hacer viajes tan caros? Pues los de Hacienda igual me investigan, dicen, oye, pues joder, este tipo, cuando realmente vas sin cobrar nada, porque vas por la universidad. Entonces, bueno, todo puede ser interpretado y, lógicamente, esto es una fuente de investigación muy importante, ¿no? Internet, Google, pues, sobre todo de clientes que podamos tener, ponemos ahí el nombre, pues seguramente si están imputados o han tenido algún problema, ahí va a aparecer, ¿no? Incluso hay gente que quiere borrar el pasado. Dice, bueno, yo fui imputado, pero resulta que luego me declararon inocente, pero eso no lo pone el periódico. Y si meto mi nombre ahí, pues resulta que aparece el país ahí diciendo, fulanito fue imputado por soborno o por corrupción. Lo que no dice es que después eso pues, fue archivado. Entonces hay gente que lo que quiere es que se borre el pasado, ¿no? Que tienen ahí. Bueno, realmente, ¿qué es lo que hacía esta gente? Pues manejar a través de sociedades interpuestas que ellos controlaban, pues todo lo que era el negocio de sponsor, o sea, los derechos de retransmisión en televisión, es decir, todo esto realmente pues generaba un negocio muy importante y al final ellos, a través de empresas interpuestas, pues se llevaban una parte, ¿no? Se llevaban comisiones. Bueno, aquí también se detuvo en España al presidente de la Federación, no sé. Yo me acuerdo cuando José María García, a los que ya tenemos más años, hablaba siempre de Porta, ¿no? Pablo Porta, tal, no sé, porque llevaba como 30 años ahí, no sé, o 40, pero luego llegó este y ¿cuántos años ha estado? Como 20 o 30 o más, no sé. Entonces, bueno, realmente tantos años en el cargo, pues bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente aquí aparecen pues todas las comisiones, realmente esto genera... Siempre decimos, bueno, ¿y cómo es que nunca se acaban las competiciones de fútbol, ¿no? En América, la CONCACAF y tal. Y es porque, bueno, o sea, aunque no tengan interés, ustedes verán, todos los veranos hay algún campeonato. El Campeonato de Europa, el Mundial, aquí en Centroamérica la Copa Oro, el no sé qué. Y es porque, bueno, esto genera un negocio impresionante y los que están manejando todo, pues también reciben su parte, ¿no? Bueno, tema de los sobornos. No sé si en España, me parece que hay un caso ahora, por ahí rondando, de acusación contra una empresa por haber pagado sobornos a funcionarios extranjeros, que se contempló en el Código Penal como un delito, porque hasta hace mucho no era. ¿De acuerdo? Incluso hay empresas que podían deducir estos gastos como gasto necesario para la consecución de los ingresos, es decir, qué gasto más necesario para conseguir ingresos que pagar sobornos, ¿no? Porque no hay otra... Incluso hasta en la década de los 90 era un gasto deducible en muchos países, ¿no? Pero, como digo, aunque en España no haya casos, y no sé si hay uno por ahí ahora, piensen que aquí tenemos empresas multinacionales muy importantes. O sea, ¿cómo se hace un contrato para construir un tren de alta velocidad en no sé dónde? Pues no sé. ¿Cómo se consigue entrar en las obras de ampliación del canal de Panamá? Bueno, pues no sé. O sea, tenemos empresas muy importantes que hacen obras a lo largo y ancho del mundo. Hay muchas otras empresas importantísimas que han sido sancionadas, sobre todo por el Departamento de Justicia, por esta práctica de sobornos.
Ahora en Latinoamérica hay un caso muy importante que es el de la empresa Odebrecht. No sé si lo habrán oído. Es una constructora brasileña que tenía pues todo un departamento dedicado a esta práctica de corrupción. O sea, ya ha estado décadas pues pagando sobornos a dirigentes, prácticamente muchísimos dirigentes de Latinoamérica están implicados en esta trama de sobornos. Incluso Lula da Silva, que fue presidente de Brasil, pues no sé, creo que ha sido condenado hace poco también. De Perú, el presidente Toledo, hace algunos años, pues también se le ha descubierto cuentas en Costa Rica que procedía el dinero para hacer inversiones en el sector inmobiliario, pues de toda esta trama. O sea, realmente estamos hablando de diseños organizados dentro de la más alta dirección. O sea, no es alguien que de pronto llegue y diga, bueno, pues yo voy a hacer aquí algo. No, no, o sea, estamos hablando de que esto sería imposible sin el conocimiento y la aprobación de los dirigentes más altos de la compañía. Entonces, al final, pues, lógicamente esto tiene, si te descubren, pues tiene una sanción importante, ¿no? Incluso de carácter extraterritorial, porque en Estados Unidos lo han sancionado y la cantidad de millones, pues, resulta muy cuantiosa. Entonces, bueno, ahí se describe, esto lo tienen, se describe un poco, pues, cuál era todo este diseño al más alto nivel dentro de la compañía, ¿no? Claro, las empresas no van a sobornar de forma abierta, ¿no? Cuando hablamos de esto, hay una serie de mecanismos, y esto hay como unas tipologías que están descritas, a través de las cuales cómo se hace llegar el dinero desde la empresa a ese funcionario que queremos sobornar, porque al final esa persona es la que va a decidir el entregarnos el contrato. Entonces, claro, no se habla de sobornos de forma abierta. Lo que se hace, sobre todo, es contratar la figura del consultor. O sea, yo quiero abrirme campo o entrar en determinados países, pues tengo que contratar un consultor, una persona que conozca la legislación, que haga campañas de marketing, es decir, que abra un poco el camino de esa empresa que no controla ese mercado. Hasta ahí, pues, es algo lógico, ¿no? Y legal. El problema es cuando esta persona lo que tiene es vínculos muy fuertes con los funcionarios o los políticos que van a decidir. Y los honorarios que se le pagan al consultor, si son demasiado altos, que eso también puede ser un índice, es decir, bueno, pues vemos en la contabilidad que a un consultor se le pagan $500.000 o $1 millón, puede que lo que se esté encubriendo ahí no sea el pago de honorarios solo, sino que lo que se está encubriendo es un soborno. Es decir, a esa persona se le hace llegar el dinero, como si fuera el pago de servicios de consultoría, y una parte lo va a utilizar después para sobornar al funcionario. Un caso muy clarificante de esto es lo que hizo la empresa Siemens. La empresa Siemens, empresa multinacional de todos conocida, alemana, también sufrió una sanción muy importante porque durante décadas estuvo sobornando a lo largo y ancho del mundo. Y lo que hacían era llegar el dinero, o sea, lo que se trata es alejar el dinero, alejarlo lo más posible de la sede central, que está en Alemania. ¿Cómo lo puedo ir alejando? Pues creando empresas pantalla y haciendo una simulación, falsa facturación de servicios de consultoría. O sea, esas empresas que están en el segundo nivel simulaban prestar consultoría. Y eso ya me sirve pues, para que el dinero vaya bajando, o sea, para hacer pagos. Yo tengo un justificante de pago. En el tercer nivel, pues hago igual. Empresas de consultoría que no hacen realmente ningún trabajo, pero que a través de facturas falsas pues me sirve para que el dinero se vaya alejando y pasando a paraísos fiscales. Piensen que hay territorios donde la opacidad es total. O sea, podemos crear sociedades, otros instrumentos jurídicos y no se sabe quién es el titular, puede haber menos capacidad para ver los movimientos financieros. Y una vez que estamos con cuentas a nombre de empresas, de sociedades pantalla en esos territorios, ya podemos pagar a un funcionario público. Realmente, si un funcionario público es tonto, pues querrá el dinero, pero claro, o sea, lo mejor es que tengamos un mecanismo de soborno y de lavado. O sea, nadie va a querer que le pague $1 millón en una maleta. Pues eso es un problema. Entonces, lo normal es que yo le ponga ese dinero a nombre de una sociedad en un paraíso fiscal y que no se sepa realmente quién es el titular de esa entidad jurídica, que al final va a ser el funcionario. Yo cuando veo, ahora muchos países y tal, ¿no? Vamos a crear un registro de titulares reales, ¿no? O lo que se llama el beneficiario final, el beneficial ownership. Porque, claro, no es lo mismo titular jurídico que titular real. Dice, usted podrá crear un registro para las sociedades y ahí aparecerán los socios, los propietarios o lo que queramos.
Pero realmente ese es el titular real. El titular real es quien controla esa entidad. Entonces, para eso están los testaferros. O sea, yo puedo poner de titular jurídico a una persona, propietario al 100% de las acciones, pero luego hay otro en la sombra que da las órdenes y que realmente ese es propietario de los bienes y quien controla. ¿Y eso se puede saber? Pues no es tan fácil. Bueno, la mayoría de preocupación que ahora tienen las empresas es sobre delitos informáticos, ¿no? O sea, el cibercrimen. Esto es un caso que pasó, mucha gente no lo sabe, se llama Carbanak, y es que supuso el robo de 1.000 millones de dólares a bancos de todo el mundo. Claro, los bancos no quieren que esto se sepa, ¿no? Porque es una desconfianza, ¿no? O sea, si yo sé que un banco puede ser robado, pues lo primero que voy a hacer es sacar el dinero. Realmente lo que robaron fue al banco, no a los clientes. O sea, esto es una organización criminal de gran nivel, empiezan a descubrir los bancos porque un cajero en Kiev, en Ucrania, empieza a echar dinero a unas horas determinadas, sin que nadie metiera tarjeta. Allí se pasaban unas personas y retiraban los fondos. ¿Qué habían conseguido? Pues mediante un correo insertar un virus que se descargaron el personal del banco, y esto permitió espiar cómo funcionaban todos los sistemas administrativos. Incluso manipularon los saldos de las cuentas. Alguien que tenía a lo mejor 1.000 euros, pues le ponían 10.000. Mientras el banco se daba cuenta, esta gente lo que hacía es una transferencia por la diferencia. La mandaban a otra cuenta o salían ante los cajeros, tal. Claro, no estaban robando realmente al cliente. Al final lo que habían robado es a los bancos. Entonces, lógicamente, pues esto es la mayor preocupación hoy en día, ¿no? O sea, el tema relacionado con el cibercrimen. No solo se roba dinero, el activo más importante de las empresas es precisamente esto, ¿no? Todo lo intangible. Bases de datos también se roban, ¿no? Bases de datos ¿para qué? Pues para después tener clientes a los cuales yo le puedo ofrecer un servicio. Un servicio que también puede ser un fraude. En Estados Unidos se han dado casos de esto, ¿no? Donde se roban bases de datos, después a esas personas se les convence de que hagan determinadas inversiones en el mercado financiero, que bueno, son acciones que se manipulan, suben mucho, se les dice que compren esas acciones que van a tener un alto rendimiento, y esta gente se hace con paquetes de acciones. Cuando están en lo alto las venden los delincuentes y al final el que se perjudica es el inversor pequeño. Entonces, bueno, pues realmente esto es un problema muy importante hoy en día, ¿no? En el tema del blanqueo. O sea, el blanqueo, desde el punto de vista jurídico, yo a veces le digo, cuando doy conferencias, digo, bueno, en la definición que viene en el Código Penal o en la Ley de Prevención del Lavado, con todos esos verbos que ya conocemos, ¿no? Yo digo, bueno, yo voy a dar la definición para economistas, que no sabemos nada de... Entonces, bueno, pues realmente delito genera mucho dinero y eso pues hay que darle una apariencia de legalidad. Entonces podemos utilizar todo un arsenal de instrumentos para hacerlo. Dar apariencia legal al dinero que procede pues, de delitos como puede ser narcotráfico, uso de información en bolsa, robo de identidad. Y bueno, y el coste realmente no importa, porque a la gente que lava dinero no le importa que eso cueste mucho o cueste poco. O sea, lo que se trata es que al final el dinero regrese pues, con apariencia legal. Esto serían un poco las fases que siempre se habla, ¿no? Colocación. O sea, nadie va a ir a un banco con $1 millón, porque sería tonto. Hace unos años se podía hacer. O sea, si estamos aquí es simplemente por un tema, y es que a partir del 11S todo cambia en materia de lavado de dinero. Se dan cuenta de que los mismos canales que sirven para blanquear dinero sirven para financiar el terrorismo, y es cuando se endurece toda la normativa. Antes de eso, pues se podía ir a un banco en Miami, no sé si han visto películas por ahí, con dinero e ingresarlos y no te hacían demasiadas preguntas, que podía ser dinero del narcotráfico. Entonces, el problema es meterlo en el sistema financiero. Eso sería donde tenemos el mayor riesgo de que se detecte. Una vez que está ahí, bueno, pues ya podemos hacer todo tipo de transferencias, paraísos fiscales, constituir toda una serie de entramados jurídicos con fundaciones, trusts, etcétera, etcétera. Aquí no se utiliza, pero realmente en América la figura del fideicomiso es que se utiliza para todo. Yo me quedé sorprendido. O sea, para hacer una carretera es un fideicomiso, para fideicomisos de garantía, o sea, aquí no se utiliza. Bueno, puede que en algunos casos tenga justificación, ¿no? Lo del fideicomiso de garantía, ¿no? Pero realmente se utiliza para hacer todo tipo de negocios como si fuera la única manera de que los negocios se pueden hacer.
Y hay un problema gravísimo con esto, y es que no se sabe la identidad de la persona. O sea, una persona aporta un patrimonio para que después otro lo reciba. En definitiva, puede ser legítimo, pero lo que se puede hacer también es sacar un patrimonio para ponerlo a salvo porque tú estás siendo investigado o tú eres un narcotraficante. Y eso ya queda a salvo de incautaciones. Y después lo transfiero a un tercero o me lo transfiero a mí mismo, porque yo soy el beneficiario, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos que ofrecen la opacidad de quién es el titular, pues se utilizan pues, para lavar, ¿no? Al final el dinero vuelve, pero ya con apariencia legal, ¿no? Que sería la última fase. Cosa muy importante, o sea, también lo digo, vosotros sois abogados, ¿no? Entonces, a veces, bueno, la ley me la sé muy bien, pero ¿es suficiente eso? No. O sea, ¿por qué? Pues porque hay que saber la operativa, o sea, cómo se blanquea el dinero, cuáles son las nuevas formas tradicionales que siempre se dieron y las nuevas maneras emergentes, cómo se financia el terrorismo. O sea, todo eso, si usted no sabe cómo se produce, pues puede pasar que ante su cara pues tengamos una operación terriblemente de lavado y usted no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque no conoce las tipologías. Las tipologías hay que conocerlas y hay que estar al día, y por eso tenemos los organismos que emiten informes sobre tipologías. Principal, el GAFI. El GAFI emite documentos donde se describen cómo se lava el dinero y se financia el terrorismo. Hay incluso un documento sobre el ISIS, o sea, cómo se financia el Estado Islámico, que es la organización terrorista más rica del mundo. Entonces, pues tiene muchas maneras de financiarse, muy diversificadas, y manejan una cantidad ingente de dinero. Todo esto es necesario saberlo. Si usted se dedica a esto, o sea, si usted es compliance de un banco, pues hay que saber todo esto. Los compliance hoy en día, ¿quiénes son? Pues son gente que son abogados, son gente que ha estudiado economía o administración de empresas. Entonces, hay que saberlo. Si usted está manejando un departamento de cumplimiento, hay que saber cuáles son las formas a través de las cuales su institución pues, puede verse amenazada. Entonces, el GAFI, sobre todo, tiene muchos documentos. Hay organismos regionales de GAFI, en América está el GAFILAT, y ahí pues tenemos tipologías regionales. ¿La mejor manera de lavar dinero? Pues la empresa fachada, para mí. ¿La empresa fachada qué es? Pues un negocio legal donde se mezcla dinero lícito con dinero procedente, por ejemplo, del narcotráfico. Lo metemos todo ahí, lo declaramos a Hacienda, incluso en algunos países dicen, bueno, pues le vamos a pedir al cliente que me traiga las 3 últimas declaraciones de impuestos. Bueno, pues yo se las llevo. ¿Qué pasa? Pues que igual estamos en un negocio legítimo mezclando fondos lícitos con ilícitos. Lo declaramos todo, pagamos los impuestos y ya tenemos un negocio perfectamente legal. ¿Negocios que se utilizan para esto? Pues sobre todo negocios intensivos en dinero. Restaurantes, el todo a 100, el no sé qué, empresas de autobuses en algunos países, o sea, gasolineras. De esa manera tenemos la coartada para ingresar el dinero en el banco. Yo puedo decir, pues oye, yo tengo un restaurante y todos los meses los ingresos son 10.000 euros. Voy al banco y los ingreso. ¿Qué pasa? Que si luego vamos al restaurante resulta que no come nadie. Dentro de la legislación, ya en el conocimiento del cliente se prevé las visitas físicas. Si usted está en un banco y abre una cuenta en un restaurante, pues igual tiene que ir un día a ver si realmente allí come la gente. Porque estos tipos están ingresando todos los meses 10.000 euros y realmente pues eso no es creíble. Entonces, la empresa fachada es la cobertura ideal para poder ingresar en el sistema financiero un dinero que puede ser de origen delictivo, ¿no? Otra manera, capitalizar empresas. O sea, yo antes en el periódico, cuando lo compraba los domingos físicamente, compraba El País, ya no lo compré, lo dejé de comprar, me encontraba con un anuncio que decía, se compra empresa en crisis. Entonces dices, bueno, oye, en quiebra, ¿no? En crisis no, en quiebra. Y tú decías, bueno, ¿y esto? ¿Para qué sirve una empresa en quiebra? Si esto, bueno, puede servir para esto, para lavar dinero. ¿Por qué? Porque yo le inyecto fondos, y ahora veremos ejemplos, ¿no? Últimos. Yo le inyecto fondos, aparentemente la empresa se reactiva, me hago con la gestión y luego la vendo. Cuando la venda, los fondos que yo le he inyectado pueden ser de origen delictivo, pero cuando la venda ya tengo la coartada de decir, oye, he vendido una empresa en 1 millón de dólares y aquí tengo el dinero, lo ingreso en el banco, ¿no? Entonces, realmente esto es algo que se utiliza mucho. Y últimamente, sobre todo, no sé si sabrán lo de los equipos de fútbol, sector absolutamente bajo sospecha en todos los países. Incluso hay un informe del GAFI
que describe cómo se lava el dinero en el fútbol. Compra de equipos, transferencia de jugadores, patrocinios, las apuestas. O sea, hay un montón de indicios de que este sector es muy favorable para el lavado de dinero. Bueno, y aquí tienen lo último, ¿no? La Guardia Civil, pues hace poco hizo una operación donde pues detuvo y incautó pues empresas relacionadas con una mafia rusa, ¿no? Uno de los tipos que está dentro de los 10 más buscados del FBI. Es el que maneja, al parecer, esta organización. Y un equipo de fútbol que estaban utilizando pues era el Marbella. O sea, por eso digo, el eterno retorno de lo idéntico. O sea, parece que ya sabemos todo y vuelven a hacer lo mismo. O sea, el mismo equipo de fútbol que hace unos años pues, tuvo problemas y tal, pues otra vez resulta pues, que se ha utilizado eso y otras empresas pues, para lavar dinero. Yo compro empresas que están en crisis y por eso cuando uno dice, es que compraron un equipo de fútbol inversores chinos. El Granada, que ha estado mucho tiempo en tuvo 30 años ahí en divisiones menores, después volvió a primera y ahora resulta que lo han comprado unos inversores chinos. Ahora ha bajado a segunda, con lo cual ya va a dejar de ser negocio. Entonces dice, bueno, ¿quién puede invertir 30 millones de euros en comprar algo que realmente no produce ningún rendimiento? Porque, yo no sé, pero el fútbol, cuando son grandes equipos, pues sí que son rentables. Pero hablamos de equipos que suben de división, bajan, y en el momento que baja a segunda, ya tienes ahí una ruina. O sea, ¿quién puede estar interesado en comprar eso? Bueno, puede haber un motivo, que es la influencia social también. Muchas veces gente quiere tener influencia para hacer negocios en un país o para tratarse con los políticos, con el alcalde, hacer después construcciones ahí, inmobiliarias. Bueno, pues puede hacerlo a través de esto, ¿no? Compro el equipo y ya me codeo en el palco con todo el mundo, ¿no? Pero realmente es algo sospechoso de que haya tanto interés en comprar equipos de fútbol que realmente pues son una ruina, ¿no? El tema de Londres. Londres, bueno, ya saben que Gran Bretaña se sale de la Unión Europea, pues bueno, realmente Londres es el principal centro de lavado de dinero del mundo hoy en día. Si alguien ha ido ahí, pues puede ver lo caro que está todo. Comprar algún apartamento, una casa, puede ser un precio imposible. Y realmente esto es curioso porque un programa de televisión de un canal, el Channel 4, hicieron como una simulación. Los reporteros se hacían pasar por funcionarios rusos. Y esto lo llamaron Desde Rusia con cash, ¿no? Simulando Desde Rusia con amor, pues. Entonces se hacen pasar por funcionarios rusos, le dicen a los agentes inmobiliarios, oye, queremos comprar propiedades, pero nosotros somos funcionarios modestos, tenemos un sueldo, pero manejamos cantidades importantes de dinero procedente de... porque yo me dedico a dar contratos de tal cosa. O sea, le estaban diciendo pues que el dinero no era limpio. ¿Piensan que los agentes inmobiliarios le pusieron algún tipo de problema? No, todo lo contrario. Lo que le aconsejaban es que abrieran sociedades en despachos de abogados y las propiedades inmobiliarias las pusieran a nombre de este tipo de sociedades. Porque esa sociedad puede tener como propietario otra sociedad que está domiciliada en las Islas Vírgenes. Con lo cual, imposible a la hora de hacer una investigación llegar a la persona física, lo que llamamos el titular real. Eso es imposible de saber. Y los propios agentes inmobiliarios, que tenían como lema el único camino es la ética, pues le estaban aconsejando esto. O sea, hay informes de Transparencia Internacional diciendo que bueno, pues casi todas las inversiones que se hacen en el sector inmobiliario, de empresas que después pertenecen a gente que está bajo sospecha de ser corruptos, pues realmente esta es la práctica habitual que se está utilizando, ¿no? Bueno, formas de lavar dinero, por eso digo, a veces nos encontramos con cosas que dicen, bueno, esto yo nunca lo vi, ¿esto es normal? Bueno, pues hay que ver que no es normal. Y esto hay pues manuales de investigación financiera que dicen que esto es lavado o que al menos resulta altamente sospechoso, ¿no? O sea, esquemas donde tenemos sociedades en distintos paraísos fiscales que se hacen préstamos entre ellas. Piensen, si alguien es un narcotraficante, nunca va a aparecer como titular de una empresa. Entonces podemos abrir sociedades en distintos paraísos fiscales, hacernos préstamos entre esas sociedades y después llegamos a España y allí queremos invertir el dinero en el sector inmobiliario. ¿De acuerdo? Claro, la sociedad que hay en España pues puede tener un administrador, puede estar domiciliada en un despacho de abogados, pero realmente el titular real de todo eso es un narcotraficante que nunca va a dar la cara.
Si queremos seguir el rastro de dónde viene el dinero, pues resulta que la empresa que está en España, el dinero le viene porque se le ha prestado una sociedad que está en un paraíso fiscal. ¿Y a esa quién se lo prestó? Ah, pues otro. ¿Y quién es el titular de la empresa que está en el paraíso fiscal? No se puede saber. ¿Por qué? Pues porque cualquier comisión rogatoria chocará con la legislación protectora del secreto bancario y societario, y si llega la información, pues será dentro de 3 años. Y el dinero ya habrá volado o la gente se habrá ido, con lo cual, imposible. Esto que parece también de libro, y realmente es de libro, o sea, lo que se llaman los préstamos contingentes o las cartas de crédito, tal, o back to back, pues hace poco se ha dado en Costa Rica, en un banco, o sea, con el dinero del Cholo Toledo, este que fue presidente del Perú, y que había recibido sobornos de Odebrecht. Es decir, no es creíble que alguien pida un préstamo y ponga como garantía un depósito bancario. ¿Por qué? Pues porque eso no tiene lógica económica, ¿no? Bueno, podría tener si por el depósito me dan el 5 y el préstamo me cobran un 2, pero no va a ser lo normal. Entonces aquí lo que se trata es de pedir un préstamo y la garantía de ese préstamo es un certificado de depósito que tengo en un banco en un paraíso fiscal. Entonces pido el préstamo para hacer operaciones inmobiliarias en España. Pido un préstamo al Banco Santander. ¿Qué pasa? Pues que no pago el préstamo. Automáticamente entra a juego la garantía, el préstamo queda pagado. Lo que he hecho es blanquear. Pero la lógica económica no se da por ningún sitio. Es decir, ¿quién pide un préstamo teniendo dinero que pongo como garantía? No parece normal. ¿De acuerdo? Entonces, ante este tipo de cosas, esto está configurado como una operación de lavado. Pero claro, si usted nunca vio que eso puede ser lavado y está en un banco y lo hace, pues oye, perfecto, luego tendrá problemas. Se puede blanquear dinero con sentencias judiciales, cosa ya curiosa. ¿Alguien se imagina cómo? Pues realmente se puede hacer. De hecho, lo hicieron. O sea, hubo una trama donde se lavó dinero por una cantidad de 20.000 millones en Europa, ¿no? El dinero procedía del crimen organizado de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, ¿no? Que es un foco permanente de corrupción y de crimen, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Pues se crean sociedades en el Reino Unido que simulan tener operaciones comerciales entre ellas. Estas sociedades que hemos visto que al final no se sabe quién es el propietario, ¿no? Porque puede ser el propietario otra que esté en un paraíso fiscal. Simulan préstamos entre sí, que realmente no existen, y ponen como garantes a personas que están domiciliadas en Moldavia. Piense, el sistema judicial de Moldavia debe ser muy robusto. Claro, en el momento que no se pagan los préstamos, entra en juego el sistema judicial de Moldavia. Entonces, si dos partes no han pagado y dice una, oye, pues reconozco que no te pagué, te pago o X. Entonces, mediante una sentencia o un acuerdo de conciliación, pues, ¿esto sirve para qué? Pues para movilizar dinero, para decir, páguese de la empresa tal a cual tanta cantidad de dinero, y eso está respaldado por una sentencia. Realmente no existía ninguna operación financiera, era todo una simulación, y los jueces se lo tragaron. No sé si es que los engañaron, luego estaban siendo investigados, o conscientemente lo hicieron. Claro, al final páguese, pero páguese en una cuenta en Lituania. Entonces ya tenemos el dinero en el sistema financiero de la Unión Europea. Las cautelas para que el dinero de un país de estos pase después a un país donde las garantías en materia de lavado son mayores, pues si está en Lituania, pues puede pasar a Francia y ya realmente no se va a mirar con tanto celo. Luego ya tenemos lavado el dinero y respaldado con una sentencia judicial o con una operación que también vimos de arbitraje. Piensen, dos partes que tienen un contrato que es falso y digo, bueno, yo te tengo que pagar a ti 5 millones, pero ahora no te los pago. Bueno, luego llegamos a un acuerdo, tal, hacemos una conciliación y mediante un documento de conciliación o de arbitraje que refrende el pago, pues ya tenemos la coartada perfecta, ¿no? Luego realmente cada vez tenemos más formas que son, digamos, nunca nos habíamos imaginado que eso podría pasar, ¿no? Por eso yo a veces le digo a la gente, digo, borre de su cabeza esa frase famosa de nunca tuvimos un caso como este, que es lo que la gente dice. A veces la percepción de riesgo está en nuestra experiencia pasada. De hecho, eso pasa mucho con el terrorismo, si se fijan. Hay un atentado en tal, ¿no? Matan a 5 personas. El nivel de alerta del día siguiente es máximo. Nivel de alerta terrorista, máximo. ¿Por qué? Porque ayer hubo uno. Ahora pasan 5 meses sin que suceda nada, el nivel de alerta ya pasa a ser muy bajo. Y es porque la percepción que tenemos es, puede haber riesgo porque antes pasó algo.
Si nunca pasó nada, nunca va a pasar nada. O sea, en este banco no hubo un caso de financiación del terrorismo. Luego, esto no es un problema. En América dicen eso, ¿no? El terrorismo aquí no es un problema en América. Nunca hubo aquí terrorismo. Los bancos de Panamá, pues yo estuve allí hace 2 años. Esto aquí no... De hecho, las conferencias que hacen siempre son blanqueo de capitales, no sé qué, bueno, lavado de dinero, tal. Claro, hoy en día todo el tema de la prevención son 3 cosas. Blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otra cosa que nadie sabe lo que es, bueno, si alguien sabe aquí lo que es, bueno, imagino que habrá alguien, ¿no? Que se llama la proliferación. O sea, eso son lo que el Gafi dice, proliferación de armas de destrucción masiva. O sea, países como Corea del Norte e Irán que están intentando hacerse con una serie de componentes, bienes de doble uso para fabricar la bomba atómica, si no la tienen. Entonces, los bancos y el resto de sujetos obligados tienen que ver que no se estén financiando o no se esté dando cobertura a ese tipo de operaciones, ¿no? Luego, blanqueo, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. En Panamá dicen, bueno, aquí nunca hubo terrorismo, aquí esto no es un problema. Bueno, pues sí, puede ser un problema. ¿Por qué? Porque hay organizaciones terroristas que no son de las más conocidas precisamente, que tienen miembros en la América Latina y que recaudan fondos. No sé si habrán oído Hezbollah. Es un partido político legal en el Líbano, pero por muchos países considerado organización terrorista y ha hecho atentados, digamos, muy violentos contra intereses de Israel y de Estados Unidos. Hay gente que recauda fondos en Venezuela, porque esto es una comunidad ligada a libaneses. Recaudan fondos en esas comunidades y lo envían después al Líbano. No me he traído nada sobre esto, pero después cometen atentados contra Israel y matan a gente. Entonces, si usted es un banco que está permitiendo transferencias de dinero que después sirven para matar a personas porque están siendo canalizados a una organización terrorista, pues puede que tenga responsabilidades, no solo por incumplir la legislación de prevención del blanqueo y la financiación del terrorista, sino enfrentarse a demandas, y de hecho se están dando. Gente que sus familiares fueron asesinados los atentados de las Torres Gemelas, pues están intentando de que los bancos o que estas entidades que inconscientemente dejaron pasar el dinero, pues sean responsables y hagan frente a indemnizaciones. ¿De acuerdo? Bueno, cuando alguien viene como abogados o como asesores o tal a pedirnos un servicio, lo que decían ayer, Miguel Ángel creo que lo dijo, dice, nadie va a venir diciendo, oye, yo soy un narcotraficante y mira, vamos a montar aquí una estructura societaria y tal. También puede ser que lo hagan, ¿no? Normalmente, ¿qué nos querrán hacer? Utilizarnos. Nos quieren utilizar y, lógicamente, pues hay servicios que tienen riesgo. O sea, sobre todo muchas veces se enmascara todo como asesoramiento fiscal, lo que se llama optimización fiscal. Es decir, vamos a crear un entramado societario para que al final yo pague menos impuestos. Pero ya de paso, claro, no se sabe que yo lo que estoy escondiendo es dinero, ¿no? O mira, tengo un socio que me quiere demandar. Vamos a esconder todo este dinero en un paraíso fiscal. Mi mujer me quiere reclamar porque me voy a divorciar y yo no quiero darle la mitad de todo lo que gané durante mi vida. Vamos a crear una sociedad pantalla en Panamá. Digamos, todo eso puede ser más o menos legal o ilegal, pero ya colaría. Ahora, si nos dice que es un narcotraficante, le vamos a decir que no. Luego, todos esos servicios pueden ser los que se utilicen para que al final nosotros caigamos en una trampa, ¿no? Y esto realmente es un riesgo. O sea, yo esta forma del riesgo pues tampoco me convence, ¿no? Pero ahora se habla mucho de enfoque de riesgo, tal y tal, ¿no? Y es lo que le decía. El riesgo es la combinación de que algo pase y las consecuencias que eso puede tener. El problema está en cómo calculamos la probabilidad de que algo pase. Si nunca pasó aquí, no va a pasar, porque esa es nuestra percepción. Aquí nunca se financió el terrorismo, no se va a dar. Aquí nunca hubo un caso de un ataque cibernético, pues no va a pasar, ¿no? Entonces, eso es algo que al final es subjetivo, ¿no? Consecuencias que eso puede tener sobre nuestra organización. Y aquí hablamos de amenazas, ¿no? O sea, una amenaza puede ser un grupo criminal, pero luego está la vulnerabilidad. Si en nuestra empresa no tenemos controles, ¿no? No podemos identificar esos riesgos. No sabemos qué productos y servicios estamos ofreciendo que puedan ser utilizados por blanqueadores, ¿no? Y luego el impacto. Es decir, cómo si algo de eso cuela, nosotros somos utilizados por un narcotraficante para lavar dinero, ¿qué consecuencias puede tener eso sobre nuestro despacho, ¿no? Y realmente eso puede ser terrible. También se comentó algo, ¿no? O
O sea, no solo podemos enfrentar riesgos económicos, legales, que nos sancionen, ¿no? Que nos enfrentemos a procesos, a juicios, sino sobre todo el mayor riesgo, que es la reputación. O sea, la reputación es el activo más importante para muchos negocios, abogados, entidades financieras. Una vez que eso se destruye, pues prácticamente el negocio no va a poder seguir. Luego, realmente todos esos riesgos, al final, desembocan en un riesgo reputacional, que nos puede llevar a la desaparición, lógicamente. Aquí en España ha habido un banco que se cerró, no por la crisis financiera, porque además era un banco solvente, sino por problemas relacionados con el lavado de dinero, porque el gobierno no quiso, digamos, hacerse cargo de ese problema y al final entró en un proceso de liquidación, ¿no? Proceso concursal. Luego piensen las consecuencias que todo esto puede tener. Yo a veces, bueno, esto es que le di ayer a los contadores, ¿no? De abogados no encontré nada, ¿no? No, tampoco lo busqué. Una conferencia que di a los contadores de allí de Costa Rica, ¿no? Entonces, bueno, para que vieran realmente que, bueno, detienen al contador de Kirchner. Bueno, ¿por qué? Porque igual no sabía nada, ¿no? Entonces, el lema este que muchas veces antes se decía, es que no sé, ¿no? Eso ya no vale. O sea, no vale decir, yo no sabía nada. Bueno, y usted no conoce a su cliente, no conoce con quién está haciendo negocio. Y esto ya no es solo su cliente, ya es con cualquier contraparte. Usted no conoce a la persona que invirtió aquí, no conoce a su proveedor, no conoce a su cliente, no conoce a su empleado. No vale ya decir eso, no vale la ignorancia ciega o ignorancia deliberada. Bueno, algo que pasó hace poco. Un narcotraficante de México, pues resulta que esto salió porque había un jugador que fue del Barcelona que aparecía como socio dentro de un entramado que pertenecía a un narcotraficante, ¿no? Y esto sobre todo es curioso porque en muchos países no se enteran de nada. O sea, en México, en Colombia, a lo mejor ellos, el gobierno o las autoridades no saben que allí hay una organización criminal donde se está lavando dinero y todas las empresas que tienen. ¿Y quién investiga esto? Pues el Departamento del Tesoro. O sea, es curioso que el Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ahora verán los gráficos tan bonitos, si entran en el Departamento del Tesoro, ahí hay unas listas donde aparecen presuntos narcotraficantes, financiación del terrorismo, etcétera, etcétera. Y en resumen, este tipo que ahí aparece en un periódico con la cara tapada, no es un narcotraficante de los más importantes, pero ya llevaba tiempo en el negocio, con lo cual estaba subiendo. Pues realmente estaba utilizando a una serie de personas de forma consciente o inconsciente. Y uno de ellos era Rafa Márquez, que fue jugador del Barcelona, curiosamente. Entonces, aparecer en la lista del Departamento del Tesoro tiene unas consecuencias inmediatas. Bloqueo de todas las cuentas que una persona puede tener, o una empresa. Imposibilidad de operar en el sistema financiero. O sea, ya no tienes tarjetas de crédito, ningún banco te va a facilitar ninguna transacción. Con lo cual, pues, es un problema realmente grave. El tipo este declaró que realmente el Rafa Márquez no sabía nada, ¿no? Bueno, luego aquí publican pues todo el entramado empresarial que tenían y tal. Entonces, claro, a veces es difícil de creer eso, ¿no? Es decir, bueno, pues una persona que le dicen, bueno, tú eres jugador famoso, vamos a montar un restaurante y yo pongo toda la inversión. Tú no tienes que hacer nada, solamente te pasas por allí de vez en cuando y sonríes a la gente. Pero a cambio de eso te vas a llevar el 50% de todo el beneficio. Entonces, bueno, quizás no sepa cuál es el origen de los fondos y que este tipo era un narcotraficante, ¿no? Quizás no lo sepa, pero realmente es lo que hablábamos de la imprudencia, ¿no? Es decir, debía de haber hecho algún tipo de indagación, no era demasiado fácil, demasiado bonito para ser cierto. Cierto sí era, pero el tema sería, ¿era legal? Pues realmente luego se vio en un problema, ¿no? Bueno, luego igual puedes salir de esto, ¿no? Dar explicaciones, decir, bueno, pues yo no sabía, el narcotraficante dijo, realmente lo utilicé como testaferro, ellos no sabían nada a lo que yo me dedicaba. Y bueno, y realmente los negocios son bonitos. O sea, son negocios limpios, modernos, porque bueno, el problema no es el dinero. O sea, los narcotraficantes tienen dinero de sobra, ¿no? Sí, ya para acabar, el tema sería, ¿cómo gestionamos nosotros todos estos riesgos? Lo que ahora está siempre diciendo, o sea, el enfoque de riesgos, tal. Bueno, pues se trata simplemente de reconocer qué riesgos podemos tener y cómo podemos, digamos, gestionar eso y hasta qué punto queremos llegar. O sea, el riesgo es imposible de eliminar. Entonces tenemos que saber quiénes son los clientes,
cuáles son nuestros servicios, nuestros productos de más riesgo. Igual, claro, podemos tener 100 clientes y 99 ser perfectamente normales, pero si uno de ellos se nos cuela y es un narcotraficante, las consecuencias pueden ser gravísimas. Entonces, por eso el enfoque de riesgo es eso, centrarnos en clientes de riesgo, en productos y servicios que podamos tener de más riesgo. Si operamos en zonas geográficas que también supongan problemas, países afectados por la corrupción, que hay muchos, países donde no hay medidas, digamos, de transparencia en el sistema financiero, pues ya sabemos los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva a conocer el riesgo y a tomar medidas para amortiguarlo. Y, en definitiva, no tenemos que aceptar a todos los clientes. O sea, aquí les tengo pues, un catálogo de cosas que pueden ser raras, ¿no? Digamos, luego lo pueden ver ahí, ¿no? Entonces, esto del riesgo, que es algo así muy etéreo, lo que tenemos que hacer es manejarlo y compartimentarlo. O sea, hay riesgo geográfico, riesgo del cliente y riesgo del servicio. Si nosotros nos dedicamos a crear sociedades, pues eso sí que puede ser un riesgo. O instrumentos jurídicos más complejos donde se puede ocultar la titularidad de la persona. Si no nos dedicamos a eso, pues no tenemos riesgo. Si nosotros como abogados solo nos dedicamos a la defensa jurídica, pues oye, no hay problema. Ahora, si nos dedicamos a crear sociedades, a prestar el domicilio, a crear estructuras jurídicas, con la excusa de la optimización fiscal en territorios opacos, etcétera, etcétera, para clientes que vienen de Rusia, para facilitarles inversiones inmobiliarias en Mallorca. Imagínense, ¿cómo saber que un ruso pues, es una persona honesta? Pues no sé, piénsenlo. ¿Qué investigación le hacemos? Si viene, a lo mejor no viene físicamente aquí, viene a través de un representante y quiere hacer inversiones. Pues realmente resulta difícil. Tenemos que saber el origen de los fondos, quién es esa persona, si es un empresario legal. Y hablamos de una distancia importante y de un idioma que no entendemos. Todo eso cuesta dinero. Y el problema no es el dinero que nos cuesta, sino la molestia que causamos al cliente. Porque en el momento que empecemos con esta historia, el cliente va a decir, oye, después de que vengo a invertir, a generar empleo y riqueza en este país, me empezáis a hacer preguntas donde yo aparezco como sospechoso ya de ser un delincuente. Entonces, bueno, realmente todo esto hay que gestionarlo de una forma prudente. Yo a veces digo, si toda la legislación del lavado de dinero se cumpliera a rajatabla, no se movería un dólar en el mundo. Conoce al titular, origen de los fondos. Hoy en día los negocios se hacen a través de sociedades. Dinero que pasa a través de distintas jurisdicciones. Y esa es la práctica habitual. ¿Cómo podemos saber que el origen del dinero es limpio? Cuando hablamos de países lejanos, de inversores que vienen de Rusia o de China o gente de países árabes, que a veces con estos no tenemos problemas. Dicen, bueno, es un jeque árabe. Bueno, como si ahí ya no hubiera posibilidad de nada. Pero bueno, los jeques árabes que son dueños del petróleo, ellos. En cambio, si eres de Guinea Ecuatorial, ya no puedes ser dueño del petróleo. Ya eres un corrupto. Entonces, bueno, realmente hay que ver muy bien qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces, situaciones de mayor riesgo. Pues incrementar los niveles de mayor diligencia. Ahora ya se habla de diligencia reforzada y la ley y el reglamento sí establecen cuáles son las medidas que hay que tomar para ese tipo de diligencia mayor. ¿Vale? O sea, no vale solo con saber el cliente, origen de fondos, hacerle un perfil de las transacciones que pueda hacer y todo eso realmente pues, resulta problemático. Yo lo que siempre digo, ante situaciones de mayor riesgo y si no nos quedamos convencidos y vemos indicios claros de sospecha, pues lo mejor es no aceptar al cliente, porque un cliente solo nos puede llevar a la ruina. O sea, aparecer en un caso de la prensa, que ya conocemos, donde nos acusen o tengamos implicaciones de estar lavando dinero, presuntamente. Luego, al final, podemos salir inocentes, pero bueno, el daño de la reputación, después, ¿cómo se corrige? Entonces, realmente, en caso de duda o de indicio, porque cuando hablamos de lavado, de blanqueo, la ley que dice, ¿hay que estar seguros de que esta operación es de blanqueo? No. O sea, no podemos estar seguros nunca, porque eso lo dirá un juez. Pero sí que podemos tener indicios, sospechas, operaciones que no tienen una lógica económica, no obedecen a un propósito lícito aparente, son raras, en definitiva. Si es que hay cosas que son raras. ¿Por qué quiere usted hacer esta operativa tan costosa cuando la puede hacer más fácil? ¿Cuál es la razón? Explíquelo. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que tratar de que nos digan. Si nos convencen, pues oye,
perfecto, y si nosotros queremos asumir riesgos, pues también estamos en nuestro derecho, pero por lo menos ya sabemos cuáles son. ¿El mayor riesgo cuál es? Pues no conocer el riesgo, lógicamente. Entonces, por eso digo, una vez que sabemos esto, la gente ya sale más nerviosa, con más dudas sobre todo lo que tiene que hacer. Pero siempre es bueno conocer cuáles son los riesgos que pueden afectarnos y cómo podemos evitarlos. Pues muchísimas gracias.